El luto es un ladrón silencioso. No fuerza la puerta, entra por las rendijas, por el olor de ella que aún queda en la almohada, por el eco de su risa en la sala vacía. Hace 6 meses, mi Elena, mi compañera de 52 años, partió, y con ella se fueron los colores de mi vida. Yo, Roberto, un hombre que siempre se enorgulleció de ser fuerte, un pilar para mi familia, me encontré a la deriva en un mar de silencio y nostalgia. Y fue en esa niebla de vulnerabilidad que mi único hijo, Javier, encontró la oportunidad perfecta para su golpe. Se presentó como mi salvador. Llegó con abrazos apretados, con platos de comida que su esposa preparaba, con una solicitud que, en mi dolor, confundí con amor. «Papá, usted no tiene que preocuparse por nada ahora», decía, la voz aterciopelada llena de una compasión que hoy me provoca náuseas. «Usted necesita vivir su duelo. Deje que yo me encargue de todo. Las cuentas, los impuestos, el banco. Soy su hijo. Mi trabajo es protegerlo». Proteger. Qué palabra tan peligrosa en las manos equivocadas. Yo, un hombre que siempre administró sus propias finanzas con un rigor casi obsesivo, me vi demasiado cansado para discutir. La burocracia del mundo parecía abrumadora frente a la burocracia del dolor, y cedí. Fui con él al banco, un lugar que siempre me pareció familiar y seguro, y firmé los papeles que le daban acceso total a mi cuenta de jubilación. La cuenta donde había depositado durante 45 años el sudor de mi trabajo, los ahorros de toda una vida. «Confío en ti, mijo», le dije, mientras el gerente del banco sonreía, satisfecho. Javier me abrazó fuerte. «Hizo lo correcto, papá. Ahora descanse. Yo me encargo de los leones por usted». En las semanas siguientes fue el hijo perfecto. Me visitaba todos los días, se aseguraba de que mis medicinas estuvieran en orden, administraba los pagos. Me sentí cuidado, agradecido. Creí que en medio de mi mayor pérdida había redescubierto la solidez de mi hijo. Tonto. Solo me estaban engordando para el matadero. El cambio llegó de repente, un mes después. El hijo atento desapareció. En su lugar surgió un hombre apresurado, impaciente. Las visitas se volvieron raras, las llamadas cortas y frías. Y entonces, una mañana de martes, apareció en mi puerta con una extraña sonrisa en los labios. «Papá, haga una maleta con algo de ropa. Vamos a dar un paseo. Le tengo una sorpresa». Ingenuo, le creí. Pensé que tal vez me llevaba a pasar unos días a su casa para romper mi soledad. Hice una pequeña maleta, el corazón un poco más ligero. Durante el trayecto en coche habló poco, la mirada fija en la carretera. El paseo nos llevó lejos de nuestra colonia, a una parte de la ciudad que apenas conocía, una zona industrial, gris y triste. Se detuvo frente a un edificio bajo, con la pintura descascarada y ventanas enrejadas. En la fachada, un letrero descolorido decía: «Asilo El Ocaso». Se me heló el corazón. «Javier, ¿qué lugar es este? ¿Qué broma es esta?». Apagó el motor y se giró hacia mí. La sonrisa había desaparecido. En su lugar había la frialdad de un extraño, de un verdugo. «Papá, lo siento mucho», dijo, pero su voz no tenía ni una pizca de sentimiento. Vacié sus cuentas, todo el dinero de su jubilación. Lo transferí a un lugar seguro, donde va a rendir frutos, conmigo. Y con su cuenta en ceros, yo, desafortunadamente, ya no puedo hacerme cargo de sus gastos. No tengo cómo mantenerlo. Lo miré fijamente, mudo, el aire enrarecido, el mundo girando, robado, por mi propio hijo. Pero pensé en todo, continuó, como un gerente presentando un plan de negocios. «Aquí en El Ocaso usted tendrá un techo, 3 comidas al día. Es lo que su pensión mínima puede pagar. Ya arreglé todo con la dirección. Lo están esperando. Adiós, papá. Adiós». Se bajó del coche, sacó mi maleta de la cajuela y la dejó en la banqueta, junto a una bolsa de basura. Dio 2 golpecitos en el techo del coche y, sin mirar atrás, subió y arrancó, las llantas rechinando en el asfalto. Me quedé ahí,
parado en la banqueta, la maleta a mis pies, frente a ese portal de desesperación. Un hombre de 80 años, robado y abandonado. El dolor era tan abrumador, tan total, que por un momento quise que el suelo se abriera y me tragara. Una enfermera de uniforme gastado salió del asilo y me guió hacia adentro, con una compasión cansada. El lugar era aún peor por dentro. El olor a orina y desinfectante. Los pasillos mal iluminados. Los rostros de los otros residentes, sentados en sillas de plástico, eran máscaras de resignación, miradas vacías que habían renunciado a esperar. Me llevaron a un cuarto minúsculo que compartiría con otro señor que roncaba fuerte, incluso despierto. Me senté en la cama de colchón delgado y, por primera vez, lloré. Lloré por Elena, lloré por mí, lloré por el hijo que había perdido para siempre. Pero, en el fondo de ese pozo de humillación, mientras las lágrimas lavaban mi dolor, otro recuerdo, un recuerdo de hierro y de oro comenzó a emerger. La voz de mi propio padre, un hombre duro pero sabio, el día que me entregó una pesada caja de madera, décadas atrás, poco antes de morir. Roberto, me dijo, los ojos clavados en los míos. El mundo está hecho de papel, contratos, promesas, dinero de banco. Todo eso puede quemarse, puede desaparecer. Nunca confíes solo en el papel. Confía en algo que puedas sostener en tu mano. Algo que tenga valor en cualquier lugar del mundo, en cualquier época. Abrió la caja. Dentro, acunadas en terciopelo rojo, estaban 50 monedas de oro macizo, libras esterlinas, Kruger Rands, águilas americanas, el tesoro de nuestra familia, pasado de generación en generación. Esto no es dinero, mijo, dijo mi padre. Esto es libertad, es tu seguridad final, tu última defensa contra la crueldad del mundo y la debilidad de los hombres. Guárdalas, escóndelas, y solo úsalas en tu día más oscuro. Javier, en su codicia, había robado el papel, el dinero del banco, la jubilación. Había robado la carnada, la verdadera fortuna, el tesoro de mi padre. El oro que representaba mi libertad estaba a salvo, intacto, en una caja de seguridad secreta, en un banco diferente, bajo un nombre que solo yo y mi abogado conocíamos. En esa apestosa habitación de asilo, las lágrimas se secaron. El dolor dio paso a una furia fría, a una claridad cristalina. Ese no era mi día más oscuro, era el día más oscuro de él. Él simplemente aún no lo sabía. Mi padre me había dado mi última defensa, y yo, desde el fondo del infierno al que mi hijo me arrojó, estaba a punto de usarla. Ser robado y abandonado por la única persona que tienes en el mundo. ¿Existe traición más profunda? Quédate conmigo en esta historia y dime qué harías si descubrieras que tu mayor tesoro era, en realidad, tu arma secreta. Cuéntame desde qué ciudad sientes mi dolor, porque de las cenizas de la humillación, la justicia está a punto de renacer. El asilo El Ocaso era exactamente lo que su nombre sugería, un lugar donde la luz de la vida venía a morir. El primer día fue un borrón de humillaciones silenciosas. Fui catalogado, pesado y medido como un animal. Me entregaron una pijama de algodón delgado, raído, con las iniciales AO bordadas en el pecho, y me mostraron mi cuarto. Era un cubículo con 2 camas de hierro separadas por un buró de metal. La ventana, pequeña y alta, daba a una pared de ladrillos. Mi compañero de cuarto era un señor llamado Ambrosio, un hombre cuyos ojos se habían desconectado del mundo, perdido en un laberinto de recuerdos que solo él podía ver. El olor del lugar era una sinfonía fúnebre, una base de desinfectante de pino tratando, sin éxito, de sofocar las notas agudas de orina, de mojo y de la tristeza que parecía emanar de las propias paredes. El sonido era una cacofonía constante. El zumbido de las lámparas fluorescentes, el chirrido de una televisión siempre encendida en un programa de concursos barato, la tos seca de un residente en el pasillo, el llanto bajo de alguien que sentía nostalgia.
Sabía que debía desempeñar un papel. Javier me dejó ahí esperando encontrar a un padre roto, a un viejo senil y derrotado. Y era exactamente eso lo que le daría. Me convertí en la sombra perfecta. Me sentaba durante horas en la sala común, la mirada perdida en la televisión, sin ver realmente. A la hora de las comidas, comía la comida pastosa y sin sabor que nos servían, sin una sola queja. Era un puré de papa grisáceo, un trozo de carne que parecía suela de zapato, una gelatina aguada. Y mientras mi estómago rugía de hambre y de asco, el recuerdo de otros banquetes me asaltaba. Recordé los domingos, cuando Elena aún vivía. La casa se llenaba con el olor de su estofado de res, la salsa burbujeando durante horas. Javier, ya un adolescente hambriento, entraba a la cocina, robaba un trozo de carne y salía corriendo, riendo. «Come, mijo, come», le decía yo, el pecho hinchado de un orgullo simple y poderoso. «Para eso trabaja papá, para ver tu barriga llena y tu sonrisa ancha». Y ahora, el mismo hijo que alimenté con lo mejor que pude ofrecerle, me condenaba a esta ración de supervivencia, a este rancho de presidiario. Observaba todo. El dueño del asilo, un hombre de gran barriga y sonrisa grasosa, llamado señor Guzmán, aparecía una vez a la semana, siempre a la hora del pago, para recoger los sobres de las familias. Nunca miraba a los residentes a los ojos. Para él, éramos solo mercancías, fuentes de ingresos. Las enfermeras, en su mayoría, eran mujeres exhaustas, mal pagadas, que hacían lo que podían con los pocos recursos que tenían. Algunas eran rudas, impacientes. Otras, sin embargo, tenían un brillo de compasión en los ojos. Vi a una de ellas, una joven llamada Sofía, compartir su propio almuerzo con una señora que se negaba a comer la comida del asilo. Anoté mentalmente: Sofía. Los días se arrastraban, todos iguales, y cada día el recuerdo de mi padre y su tesoro se hacía más fuerte, más presente. Una tarde, vi a uno de los hijos de un residente visitar a su padre. El hijo, un hombre de traje caro, se quedó 5 minutos. Le entregó una caja de galletas y se fue, mirando el celular. El padre, un viejito de manos temblorosas, se quedó mirando la puerta por más de 1 hora, esperando que volviera. La escena me desgarró por dentro, y la voz de mi padre resonó en mi mente. Estábamos en su taller, yo todavía un joven. Me entregó la pesada caja de madera. «Esto de aquí, Roberto», dijo, el olor a grasa y a trabajo honesto en el aire. «No es para que compres lujos, no es para presumir, es para comprar dignidad. Si un día el mundo te da la espalda, si un día la debilidad de otros hombres te pone de rodillas, si un día tu propia familia se olvida de quién eres, esto te permitirá ponerte de pie. Úsalo para defender el honor de nuestro apellido. El honor». De eso se trataba. Javier no solo había robado mi dinero, había intentado robar mi honor, mi dignidad. El recuerdo del plan que tracé con Elena, años atrás, también me daba fuerzas. Fue justo después de que Javier se casara. Él y su esposa vivían un escalón por encima de sus posibilidades, siempre endeudados, siempre quejándose de la falta de dinero. «Es un buen muchacho, Roberto», me dijo Elena una noche, mientras doblábamos la ropa lavada. «Pero tiene un agujero en el alma que intenta llenar con cosas, con estatus. Y eso lo vuelve débil, vulnerable a la codicia». Fue entonces que tomamos la decisión. «No te preocupes, mi amor», le dije. «Todo nuestro esfuerzo, la jubilación, los ahorros, están en la cuenta del banco. Será una buena herencia para él algún día. Pero el tesoro de mi padre, esa será nuestra fortaleza. Javier nunca sabrá de él. La cuenta del banco será la carnada. El oro será nuestro seguro. La carnada». Javier la había mordido con una voracidad que habría horrorizado incluso a Elena. Creía que había pescado el pez gordo. Mal sabía él que solo se había enganchado a sí mismo y que el sedal estaba a punto de ser jalado.
Después de una semana en ese infierno gris, supe que era la hora. Ya había entendido la dinámica del lugar. Ya había identificado a los buenos y a los malos. Ya había procesado mi dolor y lo había transformado en un combustible frío para mi resolución. Esa noche, esperé a que todos durmieran. El ronquido de mi compañero de cuarto era el único sonido en el pasillo mal iluminado. Me levanté en silencio y caminé, de puntillas, hasta el final del pasillo, donde estaba el único teléfono público del asilo. Estaba roto, el cable cortado, un símbolo de la incomunicación de ese lugar. Pero yo estaba preparado. Del bolsillo de mi pijama raído, saqué un pequeño celular antiguo, un modelo que no necesitaba internet, solo un chip de prepago que había comprado meses antes, para emergencias. Lo había mantenido escondido, descargado, en el fondo de mi maleta. Saqué también un pedazo de papel, doblado docenas de veces, donde estaba anotado un único número. El número directo del licenciado Valdés, el abogado que sucedió al de mi padre. Un hombre al que no veía desde hacía años, pero en quien confiaba implícitamente. Me senté en el suelo frío del pasillo, junto al teléfono muerto, y encendí mi pequeño aparato. La luz de la pantalla pareció un faro en la oscuridad. Marqué el número. La llamada entró al primer timbrazo. «Bueno», la voz somnolienta de un hombre al otro lado. «¿Licenciado Valdés? Perdone la hora. Soy Roberto, el hijo de Elena». Hubo una pausa, y luego su voz cambió, volviéndose alerta, nítida. «Roberto, Dios mío, ¿dónde está usted? Su padre me dejó instrucciones». «Lo sé, amigo mío, lo sé». Lo interrumpí, la voz baja pero firme. «Llegó nuestro día más oscuro, y necesito que usted, en mi nombre, acceda a nuestra fortaleza». La voz del licenciado Valdés al otro lado de la línea fue como un ancla en medio de la tormenta. Era la voz de la lucidez, de la ley, de un mundo que todavía tenía sentido. No me trató con lástima, sino con un respeto inmediato y una urgencia profesional. «Roberto, Dios mío, ¿dónde está usted? Su padre me dejó instrucciones muy claras, años atrás, por si algo así sucedía. Siempre temió por su excesiva bondad. Estoy en el infierno, amigo mío, y necesito su ayuda para salir». Respondí, la voz baja para que nadie en el pasillo me oyera. Con la calma de un hombre dictando las coordenadas de un mapa del tesoro, le di la información. El nombre del banco, la sucursal, el número de la caja de seguridad secreta y la contraseña que habíamos acordado. Una frase que solo el abogado de mi padre y yo conocíamos. «Las raíces de Elena son profundas. La llave de la fortaleza está con usted, licenciado. Úsela», dije, sintiendo un peso inmenso quitarse de mis hombros. «Considere lo hecho, Roberto», respondió el abogado, la voz ya llena de una energía combativa. «Mañana, a primera hora, estaré en la sucursal. Tengo un poder notarial antiguo, firmado por usted y registrado, que me da plenas facultades para actuar en su nombre en situaciones de emergencia. Y esta, amigo mío, es la mayor emergencia que puedo imaginar». «¿Cuál es su primera orden?» «Mi orden». Por primera vez en meses, yo tenía el poder de dar una orden. La sensación fue embriagadora. «Venda 2 monedas», instruí con una precisión que me sorprendió a mí mismo. Las 2 Krugerrand sudafricanas de 1967. «Su valor debe ser más que suficiente para lo que tengo en mente. Deposite el monto en una nueva cuenta segura que usted abrirá a mi nombre. Acceso restringido y total discreción». Hubo una pausa del otro lado. «2 monedas. Roberto, ¿está seguro? El valor de eso es astronómico». «Lo estoy, licenciado. Es solo el capital inicial para mi nueva empresa». Al día siguiente, mientras empujaba mi plato de avena en el comedor del asilo El Ocaso, imaginaba la escena. El Lic. Valdés, en su traje impecable, siendo conducido al sótano del banco, a la sala de la bóveda. La pesada puerta de acero, abriéndose. Él,
retirando la caja de madera que mi padre me dio, la misma que no veía desde hacía años. Y, al abrirla, el brillo del oro, el peso sólido de esas monedas en la mano, la materialización de mi libertad, de mi justicia. Lo imaginé después, en la oficina de un corredor de metales preciosos, un lugar discreto y sofisticado. Las monedas siendo pesadas, autenticadas. Y el valor, frío e incuestionable, siendo transferido a mi nueva cuenta. El dinero que Javier creía haber robado era una limosna, el cambio de la tienda, comparado con la fortuna que ahora despertaba de su sueño de décadas. La segunda llamada del LIC. Valdés llegó 2 días después, en el mismo teléfono público, a la misma hora de la noche. «Roberto, la primera fase está completa», dijo, la voz vibrando de éxito. «Los fondos están a salvo. El valor neto de la venta de las 2 monedas, después de impuestos y comisiones, fue de 1.800.000 pesos. 1.800.000, con 2 monedas. Y todavía tenía 48. Respiré hondo. La vastedad de ese poder me produjo un vértigo momentáneo. Excelente, licenciado. Ahora la segunda fase, la más importante. Lo escucho. Quiero comprar el asilo El Ocaso. El silencio del otro lado fue largo, denso. Podía oír la mente brillante del abogado procesando la audacia de mi plan. Y entonces, oí lo que pareció ser una risa baja, una risa de admiración. Roberto, amigo mío, usted no solo quiere salir de la cárcel, quiere comprar la cárcel y despedir al carcelero, dijo. Es el plan más maquiavélico, y debo decir, más poético que he oído en 30 años de carrera. Me encanta. No es venganza, licenciado, corregí. Es transformación. Quiero transformar este lugar. Por mí, por Elena, y por todas las almas que han sido abandonadas aquí. Y claro, quiero darle a mi hijo una lección inolvidable sobre el verdadero significado de cuidar de un padre. Entendido, dijo el abogado, el tono ahora totalmente enfocado. La estrategia será la siguiente. Usaremos una de mis empresas de inversión, una sociedad de cartera, para hacer la propuesta. El dueño, ese tal Guzmán, nunca sabrá que el comprador es usted. Mantendremos el sigilo absoluto hasta el último segundo. ¿Y cómo haremos el acercamiento?, pregunté. Haré que uno de mis asociados lo contacte, presentándose como representante de un grupo de inversionistas internacionales interesados en entrar en el prometedor mercado del cuidado de la tercera edad, dijo, la ironía goteando en su voz. Haremos una oferta generosa, muy por encima del valor de mercado de este inmueble en ruinas y de un negocio mal administrado. La codicia, Roberto, es el mejor anzuelo para pescar a un hombre como ese Guzmán. Y así se hizo. Mientras yo continuaba mi rutina de residente fantasma, de viejo dócil y olvidado, a pocos kilómetros de ahí, una compleja operación de adquisición estaba en marcha. El LIC. Valdés me mantenía informado con mensajes codificados a través de una enfermera de confianza, la joven Sofía, a quien había prometido secretamente una beca completa para la facultad de enfermería con la que soñaba. Su primo llamó. Dijo que el paciente está interesado en la cirugía, me decía ella, entregándome un vaso de agua. Y yo entendía que Guzmán se había interesado en la oferta. La negociación fue rápida. El señor Guzmán, el dueño del asilo, era exactamente el tipo de hombre que el LIC, Valdés, había predicho. Un empresario mediocre, más preocupado por la ganancia fácil que por el bienestar de sus clientes. Al recibir una oferta millonaria por su negocio deficitario, no hizo preguntas. No investigó a fondo al grupo de inversionistas. Solo vio los signos de pesos y su codicia hizo el resto. Quería vender, y rápido, antes de que los misteriosos compradores cambiaran de opinión. Durante ese tiempo, la vida de Javier afuera era, imaginaba yo, una fiesta. Se había librado de la carga del padre. Tenía los ahorros de toda una vida de él en el bolsillo. Debía estar cambiando de coche, planeando viajes, sintiéndose el hombre más listo del mundo.
Celebraba sobre mi tumba simbólica, sin saber que el muerto estaba a punto de firmar el contrato de compra de su cementerio. Una semana después de mi primera llamada, el Lic, Valdés me telefoneó por última vez en esa fase del plan. Su voz era la de un hombre que acababa de dar el jaque mate. «Roberto, tenemos un trato». El señor Guzmán mordió la carnada, el anzuelo y el sedal. Aceptó cada uno de nuestros términos. «Los papeles se firmarán mañana en mi despacho». Pedí urgencia. Pasado mañana, a las 9 de la mañana, el asilo El Ocaso, con todo lo que hay dentro, incluyendo a sus actuales residentes, pasará a ser de su única y exclusiva propiedad. Colgué el teléfono. Caminé lentamente por el oscuro pasillo del asilo. El ronquido de Ambrosio, mi compañero de cuarto, era el único sonido. Me detuve en la puerta de la sala común. La televisión seguía encendida. El brillo azulado de la pantalla iluminando los rostros dormidos de una docena de viejos y viejas, abandonados en sus sillones. Los miré, las manos arrugadas, las bocas entreabiertas, la soledad que flotaba sobre ellos como un sudario. Y yo, que entré ahí como uno de ellos, un desechado, un olvidado, ahora era el dueño de sus destinos. Pero no sería un dueño como Guzmán, sería un libertador. Una sonrisa, la primera sonrisa verdadera en más de 6 meses, brotó en mis labios. La trampa estaba montada. El escenario, listo. Y el telón para el acto final de la tragedia de Javier estaba a punto de levantarse. Mientras yo contaba las horas en la monotonía gris del asilo El Ocaso, la vida de Javier, al otro lado de la ciudad, explotaba en colores vibrantes y vulgares. La fortuna que robó, la que él creía que era la totalidad de mi patrimonio, era para él no un recurso para ser administrado con prudencia, sino un trofeo para ser exhibido. Y lo exhibía con la ostentación de un nuevo rico desesperado por demostrar su valía. Lo imaginaba, pues las noticias me llegaban en fragmentos a través de una prima lejana que todavía me llamaba, horrorizada por mi repentino empobrecimiento. Javier, me contó, había cambiado su sedán familiar por un coche deportivo alemán, rojo y ruidoso. Un coche que gritaba «mírenme» en cada esquina. Él y su esposa, Marina, fueron vistos en las tiendas más caras del centro comercial, saliendo con bolsas y más bolsas. Ropa, joyas, electrónicos. Consumían con la voracidad de quien teme que la fuente se seque en cualquier momento. «Están planeando un viaje a Europa, Roberto», me dijo mi prima por teléfono, la voz llena de desaprobación. «París, Roma, Madrid». Marina publicó en redes sociales una foto de la Torre Eiffel con la leyenda «Contando los días para nuestro sueño». «Es una afrenta, contigo ahí en ese lugar». «Déjalos, prima, deja que celebren», respondía yo, con una calma que la confundía. Todo rey necesita un banquete antes de su caída. En sus conversaciones lo sabía. Mi nombre solo surgía como un problema resuelto, una carga de la que se habían liberado. «Qué bueno que resolvimos la situación de tu papá antes de todo esto», podía oír a Marina diciéndole, en mi imaginación. «¿Te imaginas tener que lidiar con las manías de un viejo y con todo este dinero al mismo tiempo? Habría sido un infierno». Y Javier, en su arrogancia recién adquirida, seguramente estaría de acuerdo. «Fue la decisión más inteligente que he tomado, mi amor. Él está cuidado», diría la palabra con ironía, «y nosotros somos libres para vivir nuestra vida. La vida que nos merecemos». Estaban completamente ciegos. Creían haber ejecutado el crimen perfecto, engañado al viejo padre y asegurado el futuro. Estaban en la cima de su montaña de mentiras, disfrutando de la vista, sin darse cuenta de que la montaña, en realidad, era un volcán a punto de hacer erupción. Mientras ellos celebraban, mi ejército silencioso, comandado por el Lic, Valdés, avanzaba en territorio enemigo. La negociación para la compra del asilo El Ocaso fue un estudio sobre la codicia. El Lic Valdés, usando la fachada de Inversiones Aurora S.A. de CB, una de sus sociedades de cartera,
Hizo una oferta que el señor Guzmán, el dueño del asilo, no pudo rechazar. El hombre casi sufre un infarto de felicidad, me contó el Lic. Valdés en una de nuestras secretas llamadas nocturnas. Tiene un negocio en ruinas, con múltiples quejas sanitarias y laborales a punto de estallar. Y de repente, un grupo de inversionistas extranjeros aparece ofreciendo el doble de lo que realmente vale ese cuchitril. No hizo ni una sola pregunta difícil. Solo quería saber cuándo caería el dinero en su cuenta. La codicia, respondí, es el mejor anestésico para la prudencia. Exactamente, Roberto. Está tan ciego por la ganancia fácil que firmará el contrato sin leer las letras pequeñas. Y las letras pequeñas, amigo mío, dicen que la posesión del inmueble y de toda la operación comercial se transfiere inmediatamente después de la firma, de forma irrevocable. No podrá echarse para atrás. Dentro del asilo, yo continuaba mi papel. El viejo Roberto, roto y dócil. Pero algo había comenzado a cambiar. Los otros residentes, al ver mi calma, mi digna resignación, comenzaron a acercarse. Me contaban sus historias, sus propias heridas de abandono. Me convertí en un confesor silencioso, un oído para dolores que nunca antes habían tenido voz. Mi hijo no me visita desde hace 3 años, me contó don Antenor, un ex ferrocarrilero de manos temblorosas. Solo llama en mi cumpleaños para saber si sigo vivo y si su casa ya está libre. Lo escuchaba, y en su historia escuchaba la mía, y mi resolución se hacía aún más fuerte. No lo estaba haciendo solo por mí, lo estaba haciendo por todos ellos. Los rumores de la venta del asilo comenzaron a extenderse por los pasillos. El miedo era palpable. Oí que vendieron este lugar, susurró doña Irma, una señora de ojos azules y asustados. ¿Nos echarán a la calle? ¿A dónde iremos? Puse mi mano sobre la suya. Tengamos fe, amiga mía, dije, la voz suave pero con una certeza que la sorprendió. Tengo un buen presentimiento. Quizás el cambio sea para mejor. El jueves, el Lic Valdés me llamó con la noticia final. Usó nuestro código a través de la enfermera Sofía. Su primo mandó a avisar que el resultado de la cirugía fue un éxito. El paciente ya fue dado de alta y se encuentra bien. Entendí. El trato estaba cerrado. El contrato firmado. El asilo, el ocaso, era mío. Esa noche, la ironía alcanzó su punto máximo. Al otro lado de la ciudad, Javier y Marina, para celebrar su nueva vida, fueron a uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Lo supe después, por mi prima. Brindaron con champaña francesa, comieron langosta y publicaron fotos en redes sociales. La leyenda de Javier era la apoteosis de su ignorancia. Un brindis por nosotros, por nuestro futuro, somos imparables. Y yo, esa misma noche, en mi cuarto en el asilo El Ocaso, no cené. La comida pastosa de la noche me pareció más intragable que nunca. Me quedé sentado en la oscuridad, mirando la foto de Elena que guardaba en mi cartera. No había celebración en mí, solo había una calma solemne, la calma de un hombre que sabe lo que debe hacerse. Mañana, mi vieja, le susurré a la foto, mañana la justicia comienza a servirse y llevará tu nombre. Imaginé a mi hijo, riendo, en el restaurante de lujo, sintiéndose el hombre más poderoso del mundo. Y sonreí en la oscuridad, porque yo sabía algo que él, en su arrogancia, nunca podría comprender. La diferencia entre ser imparable y estar en caída libre. Y su caída, la más espectacular de todas, comenzaría en pocas horas. La lección estaba a punto de ser enseñada. La mañana en que me convertí en el dueño de mi propio cautiverio comenzó con una extraña serenidad. Mientras los otros residentes eran despertados por el sonido estridente de una campana, yo ya estaba de pie, vestido. No con la pijama raída del asilo, sino con el traje de lino que la enfermera Sofía me había traído el día anterior. Un recado discreto del Lic Valdés. Parecía un extraño en ese ambiente, un visitante de otro mundo. Y de hecho lo era.
A las 9 en punto, un coche negro y elegante se detuvo frente al asilo El Ocaso. De él descendieron el Lic, Valdés y el señor Guzmán, el ahora expropietario. Guzmán estaba exultante, el rostro redondo brillando de sudor y satisfacción. Acababa de firmar los papeles que lo convertían en un hombre rico, y apenas podía esperar para deshacerse de ese lugar. Entraron en la pequeña y sofocante oficina de la dirección. Yo ya los esperaba, sentado en el único sillón de visitas. «Valdés, mi estimado», dijo Guzmán, dándole una palmada en la espalda a mi abogado. «Trato cerrado. Ahora solo necesito presentarle el nuevo dueño al personal y largarme para no volver a oler esta naftalina nunca más». «De hecho, Guzmán», respondió el Lic, Valdés con una fina sonrisa, «y es exactamente por eso que estamos aquí. Me gustaría presentarle al único propietario de Inversiones Aurora, la sociedad de cartera con la que usted tan sabiamente eligió hacer negocios. Este es el señor Roberto Andrade». El abogado gesticuló en mi dirección. Guzmán se giró y su sonrisa se congeló. Me miró mi ropa al abogado y de vuelta a mí. La confusión en su rostro fue un espectáculo aparte. Parpadeó, como si sus ojos lo estuvieran engañando. Él, ¿qué? ¿Don Roberto? Pero él es uno de los... No pudo completar la frase. Uno de sus viejos, uno de sus productos. «Soy el nuevo dueño, Guzmán», dije, levantándome por primera vez. Mi voz era tranquila, pero pesaba en el aire. «Y usted, si no me equivoco, ya no trabaja aquí». El color desapareció de su rostro. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la oficina casi corriendo, como una rata abandonando un barco que él mismo hundió. Con el antiguo régimen depuesto me senté, por primera vez, detrás del escritorio de la dirección. La silla de polipiel estaba agrietada, el escritorio polvoriento, pero en ese momento era el trono más poderoso del mundo. La directora, una mujer de mediana edad llamada Doña Nelly, y la enfermera Sofía, entraron a la oficina, convocadas por el abogado. Me miraban con un asombro que rayaba en el pavor. Mis primeras órdenes fueron dadas con una autoridad que no había usado en décadas. «Doña Nelly», comencé, «a partir de hoy, usted queda bajo preaviso. Le agradezco sus servicios, pero la nueva dirección buscará una filosofía de cuidado más humanizada». «Sofía», dije, girándome hacia la joven enfermera, que estaba pálida. «Gracias por su amabilidad y su ayuda. A partir de hoy, su sueldo se duplica y queda promovida a jefa de enfermería interina. Su primera tarea será hacer un levantamiento de todas las necesidades médicas urgentes de cada residente». Sofía comenzó a llorar, en silencio. «Y ahora», dije mirando a la antigua directora, «mi primera orden para usted, antes de irse. Tome el teléfono, llame a mi hijo, Javier Andrade. Dígale que el nuevo propietario del asilo El Ocaso, de Inversiones Aurora, me aseguré de usar el nombre de la empresa fantasma, exige una reunión con él, de inmediato. El asunto es el contrato de estancia y las obligaciones financieras referentes a su padre, el residente Roberto Andrade. Si duda, si dice que no puede venir, dígale que su inasistencia tendrá consecuencias legales graves e inmediatas». La mujer, temblando, tomó el teléfono y marcó. Al otro lado de la ciudad, Javier debió haber recibido la llamada con la arrogancia de siempre. «¿Nuevo propietario? Que sea. Dígale a ese tipo que iré cuando tenga tiempo, estoy ocupado». La mención de consecuencias legales, sin embargo, debió haber cambiado el tono. Un hombre rico y poderoso como él, se imaginaba ser, no podía ignorar una amenaza legal. Llegó una hora después. Entró al asilo pisando fuerte, el rostro una máscara de irritación. Venía preparado para una pelea, para intimidar a un nuevo gerente, para reafirmar su poder como el cliente que pagaba las cuentas. La directora lo guió hasta la oficina, abrió la puerta con fuerza y se detuvo en seco. La escena debió ser un shock para su sistema. Su padre, el viejo que había robado y desechado, sentado cómodamente en la silla del director, vestido con un traje que nunca le había visto.
y a su lado un abogado de aspecto caro e implacable. «Papá», tartamudeó, la arrogancia deshaciéndose en pura confusión. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué significa esto? No sonreí. Mantuve mi rostro sereno, el rostro de un hombre en pleno control de la situación. «Estoy trabajando, mijo», respondí. «Es mi primer día como el nuevo dueño de este establecimiento. Siéntate. Tenemos mucho de qué hablar sobre tu contrato». No se sentó. Se quedó de pie, paralizado, mirándome a mí y al abogado. «¿Dueño? ¿Cómo que dueño? ¿Tú? ¿Estás loco? ¿De dónde sacaste el dinero?» «Esa es una excelente pregunta, Javier. Y la respuesta es la primera parte de tu lección de hoy», dije. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «La jubilación que robaste, esa cuenta que vaciaste con tanta eficiencia, esa era la carnada. El dinero para el pan. Siempre supe, en el fondo de mi alma, que tu codicia era más grande que tu amor. Así que, con tu madre, hace años, dejamos una carnada fácil para que mordieras por si pasaba lo peor. Y pasó. La verdadera herencia», continué, la voz baja pero cada palabra pesando una tonelada. «El legado de mi padre, el oro. Ese nunca tuviste el honor ni de saber que existía. Con la venta de solo 2 pequeñas monedas de esa colección, compré este lugar. Y todavía tengo suficiente para comprar este edificio, y a ti, junto con él, unas 20 veces más». «¿Oro? ¿Qué oro? Estás delirando», gritó, la desesperación comenzando a apoderarse de él. Deslicé un documento por la mesa. Era un estado de cuenta certificado por el LIC. Valdés, detallando mis activos actuales, un número con muchos ceros después. Javier miró el papel. Le flaquearon las rodillas y tuvo que apoyarse en la silla para no caer. Su mundo, construido sobre una sola mentira, se estaba desmoronando. Pero, balbuceaba. «Pero ahora, hablemos de negocios», dije, el tono ahora puramente profesional. Como nuevo dueño de este lugar, mi primera decisión administrativa fue revisar los contratos de los residentes, y el tuyo, en particular, me llamó la atención. Usted internó a su padre aquí, y en la misma semana realizó una serie de transferencias bancarias de la cuenta de él a la suya. Transferencias que, curiosamente, se detuvieron el día exacto en que el saldo llegó a 0. Tomé el teléfono del escritorio. «Mi segundo acto administrativo», dije mientras marcaba un número, «fue una llamada a las autoridades competentes. El licenciado Valdés, aquí presente, ya presentó la denuncia formal por robo calificado mediante fraude y abuso de confianza en contra de un adulto mayor. Las transferencias bancarias, mijo, dejan un rastro digital muy claro y fácil de seguir». La puerta de la oficina se abrió. 2 policías, cuya llegada el LIC Valdés había coordinado para ese preciso momento, se detuvieron en el umbral. «La herencia que robaste con tanta prisa, Javier», dije, levantándome por primera vez, caminando hacia él y mirándolo a los ojos, a pocos centímetros de distancia. «No te va a comprar un viaje a Europa. Con mucha suerte tal vez te compre algunos privilegios en la tienda de la penitenciaría a la que te diriges». Javier miró de los policías a mí, el rostro una máscara de terror e incomprensión. Estaba acabado, destruido, aniquilado por su propia codicia. Fue llevado por los policías, esposado, sin decir una sola palabra. Pasó a mi lado, un fantasma, el olor de su miedo llenando la oficina. No lo vi irse. En cuanto cruzaron la puerta, me di la vuelta y caminé hacia la ventana que daba al patio triste y gris del asilo. Miré a los otros residentes sentados en las bancas, ajenos al drama que acababa de ocurrir. Mi venganza no estaba en la encarcelación de Javier. Estaba ahí, en ese patio que iba a transformar en un jardín, en esas paredes que iba a pintar, en esas vidas que iba a rescatar. La justicia, para mí, no se trataba de su ruina. Se trataba de la reconstrucción de muchos, y el trabajo apenas comenzaba. Cuando la puerta de la dirección se cerró, llevándose consigo la figura patética y esposada de mi hijo, un silencio pesado se instaló en la oficina.
No sentí el alivio inmediato de la victoria. Sentí el vacío que sigue a una gran tormenta. La destrucción había sido necesaria, pero seguía siendo destrucción. Miré al Lic. Valdés, quien me observaba con un respeto silencioso. «Se acabó, Roberto», dijo finalmente. «No», respondí, girando mi silla hacia la ventana, hacia el patio gris de afuera. «Apenas comienza». Esa misma tarde, inicié mi revolución. Reuní a todos los empleados del asilo El Ocaso en el comedor. Eran unos 20, la mayoría con la mirada asustada, temiendo un despido masivo. Me presenté, no como un millonario, sino como uno de ellos. «Mi nombre es Roberto, y hasta ayer yo era un residente de este lugar. Comí la comida que ustedes comen. Dormí en la cama en la que ustedes duermen. Olí estos pasillos. Y sé, por experiencia propia, que este lugar no es un hogar. Es una sala de espera. Pero eso, les aseguro, cambia hoy. Mis primeras decisiones fueron de saneamiento moral. La directora, doña Nelly, y 2 enfermeros conocidos por su brutalidad y negligencia, fueron despedidos en el acto, con todas sus liquidaciones pagadas como manda la ley. No quería injusticia, ni siquiera con los injustos. A los que se quedaron, les anuncié un aumento salarial inmediato del 50%. «No puedo exigir compasión de quien es tratado con miseria», les dije. «Pero a partir de hoy, exijo excelencia. Quien se quedará para transformar este lugar conmigo». La joven enfermera, Sofía, fue oficialmente nombrada la nueva directora general de lo que, en breve, sería un nuevo lugar. El primer acto público de mi gestión fue simbólico e inmediato. Mandé arrancar el letrero descolorido de la fachada. El asilo El Ocaso, con toda su connotación de final del camino, de luz que se apaga, fue a la basura. En su lugar, en una ceremonia sencilla con los residentes, inauguramos el nuevo letrero, Hogar Aurora. El amanecer, el nuevo comienzo, y vaya comienzo. Con los recursos que la venta de solo unas pocas monedas más de oro me proporcionó, inicié una remodelación que impactó a la ciudad. El viejo edificio fue destripado. Contraté a los mejores arquitectos, ingenieros, paisajistas. Las paredes grises fueron derribadas. Los cuartos minúsculos y compartidos se transformaron en suites individuales, ventiladas, con baños adaptados y pequeños balcones que daban al nuevo jardín. El patio de cemento fue arrancado y en su lugar plantamos un jardín terapéutico, con árboles frondosos, arriates de flores aromáticas, una pequeña fuente y senderos seguros para sillas de ruedas. La cocina fue rehecha desde cero, ahora bajo el mando de un nutriólogo y 2 cocineros de verdad. El olor a comida de hospital fue reemplazado por el aroma de pan horneándose, de pastel de naranja, de comida con sabor a casa. Construimos una sala de fisioterapia, una biblioteca, un pequeño cine. No administraba desde una oficina en la ciudad. Me mudé. Me quedé con una de las suites, idéntica a la de todos los demás residentes. Mi casa, ahora, era ahí. Tomaba mis alimentos en el gran comedor, que ahora tenía mesas redondas para fomentar la conversación. Participaba en las noches de bingo, las clases de pintura, las sesiones de cine con películas antiguas. No era el dueño, era el anfitrión. La noticia sobre el destino de Javier llegó algunas semanas después, a través del Lic. Valdés. Fue un proceso rápido. Las pruebas eran abrumadoras. Las transferencias bancarias, el testimonio del gerente del banco, mi propio testimonio. Fue condenado por robo calificado y fraude. La sentencia fue de 8 años de reclusión. «Se hizo justicia, Roberto», dijo el abogado. Recibí la noticia con una sobria tristeza. Era el trágico final de una vida desperdiciada por la codicia. Recé por él esa noche, no para que fuera perdonado, sino para que, en el silencio de una celda, finalmente encontrara el camino de regreso a algún tipo de humanidad. Mientras él comenzaba a pagar su deuda con la sociedad, yo me dedicaba a pagar la deuda que la sociedad tenía con esos ancianos. El Hogar Aurora
se convirtió en una referencia. Familias que antes internaban a sus padres con vergüenza, ahora los visitaban con orgullo. La atmósfera del lugar cambió. Donde antes había resignación, ahora había vida. Las risas resonaban por los pasillos, se formaban nuevas amistades. Algunos que no habían hablado en años volvieron a conversar. Encontré a mi nueva familia en esas personas. En don Antenor, el ex ferrocarrilero, con quien jugaba ajedrez todas las tardes. En doña Irma, que me enseñó a tejer. En Ambrosio, mi antiguo compañero de cuarto, quien, con los nuevos tratamientos y estímulos, comenzó a salir de su niebla y a contar historias de su juventud como pescador. Un año después de mi llegada, celebramos el primer aniversario del Hogar Aurora. El jardín estaba en plena floración. Había música, comida abundante y, lo más importante, familias. Docenas de hijos y nietos que ahora hacían un punto de pasar el domingo con sus padres y abuelos. Sofía, la joven enfermera que ahora era una directora segura y respetada, dio un discurso. Contó la historia de la transformación del lugar y al final me miró. Y nada de esto sería posible sin la visión y la generosidad de un hombre que llegó aquí como uno de nosotros, sintió nuestro dolor y en lugar de huir de él, decidió transformarlo en esperanza. Un brindis por nuestro fundador y amigo Roberto. Todos se levantaron y aplaudieron. Y yo, sentado ahí, en medio de mi nueva e inmensa familia, sentí las lágrimas rodar por mi rostro. Pero no eran lágrimas de dolor, eran de una profunda gratitud. Pensé en mi padre y su oro. Esto no es dinero, es libertad, me dijo. Y tenía razón. El oro me dio la libertad de escapar de la prisión que mi hijo construyó para mí. Pero el verdadero tesoro, descubrí, no estaba en el brillo del metal. Estaba en el brillo de los ojos de cada residente del Hogar Aurora. La herencia que Javier tanto codició, la que robó, era solo dinero. Y el dinero, él aprendería de la manera más dura, se puede perder. La verdadera herencia, el legado de mi padre, el legado de Elena, era lo que yo estaba construyendo ahí, un refugio de dignidad. Y eso, ni el más listo de los ladrones podría robarlo. No sé qué será de Javier cuando salga de la cárcel, pero sé que será de mí. Viviré el resto de mis días aquí, en este hogar, rodeado de gente que me respeta y me quiere. Transformé la mayor traición de mi vida en mi mayor obra. Y al hacerlo, entendí la lección final. La mejor manera de vengarse de quien te arroja a la oscuridad no es maldiciendo las tinieblas, es encendiendo una luz tan fuerte, tan brillante, que ilumina el camino para todos los demás. Y mi luz, lo sé, nunca más se apagará. Cuéntame si esta historia también tuvo sentido para ti y dime desde qué ciudad me estás escuchando, ¿sale? Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte ninguna otra. Tu compañía es muy importante.